ponencia trata sobre cómo interacciona el mundo digital con el cerebro de nuestros hijos. Sabemos que la tecnología ha venido para quedarse y, por tanto, no podemos negar la realidad. Pero es necesario estudiar qué cambios físicos, neurológicos, psicológicos, emocionales y de comportamiento se están produciendo y se van a producir en el cerebro de los niños, jóvenes y adolescentes del siglo XXI. Haber digitalizado el mundo, vivir en las redes sociales, hacerlo todo online, ¿tiene o no tiene efectos secundarios en el cerebro? ¿Tiene o no tiene efectos secundarios en el comportamiento, en el estado de ánimo? Nadie está investigando esto, no puede pensar, pero en los últimos años, en los últimos meses han surgido voces, luego os hablaré de libros, os dejaré bibliografía para que podáis informaros mejor, para que podáis profundizar en este tema. Una cosa fundamental, que quiero que quede clara desde el primer momento, es que yo no soy una persona antidigital y antimundo online. Yo tengo mi teléfono, yo esta conferencia la he preparado mirando artículos también en internet, tengo aplicaciones médicas que utilizo, pero soy muy consciente del poder que tiene para cambiar el comportamiento, la mente, y os hablaré de casos de adicción, de lo que está pasando en Japón, de las clínicas que se están abriendo hoy en día, que el tratamiento farmacológico de las adicciones a las nuevas tecnologías son medicaciones muy parecidas a las adicciones a la cocaína y a las drogas fuertes, que esto existe, que está mucho más cerca de lo que pensamos, y siendo algo bueno, en exceso y cuando no lo podemos controlar, se convierte en algo malo y perjudicial para la mente. Voy a empezar con algunos datos. No os quedéis con ninguno de estos datos, pero es un poco para que nos pongamos en contexto. Los alumnos de 14 años usan una media de 7,5 horas al día en Internet. El 30% de los adolescentes están en riesgo de convertirse en adictos a Internet, datos del año pasado. El 32% de los jóvenes, entre 12 y 18 años, dedican más de 3 horas al día a estar conectados a Internet. Dato importante, el 62% de los jóvenes, de los adolescentes, no planifica su tiempo. Coge el teléfono, el iPad, el ordenador y a ver qué pasa, sin control. Cuando se pregunta a los estudiantes universitarios sobre su adicción al móvil, con una sola pregunta, esto en España, a día de hoy el 16% ya se reconoce adicto. Y un 27% reconoce tener un problema con el móvil y no poder estar sin él. El uso intensivo del teléfono móvil se ha asociado a un consumo excesivo de alcohol, tabaco, depresión y fracaso escolar. Para que os hagáis una idea, todos los años en Europa hay una reunión de todos los psiquiatras para temas de adicciones. El último año no se hablaron de drogas, no se habló de drogas, solo se habló de estos temas: videojuegos, pornografía, redes sociales. Todo el tema de las adicciones de las drogas ni se trató. Había una sesión y el resto fue dedicada a estos asuntos. Hoy en día se ha aumentado el consumo de datos de móvil, hablamos menos por teléfono, y los adolescentes españoles prefieren conectarse a Internet antes que ver la televisión. En Alemania, que son unos datos parecidos a España, 250.000 jóvenes se considera adicto. 250.000, que son cifras muy elevadas. Os hago un par de gráficas. Entre los 3 y los 6 años hay más consumo de televisión, y a medida que uno va siendo más mayor, menos televisión, y en cambio el tema del Internet, de los 3 a los 6, un 43,6% de los españoles al menos tiene acceso a Internet. Es un porcentaje altísimo. ¿Cuántas horas ven la televisión los menores de edad? Estamos en datos impresionantes. Es simplemente para que sepamos que esto no es una cosa aislada, sino que todos lo reconocemos en nuestros hijos, sobrinos o historias que nos han podido contar. Y esto es en Estados Unidos, un estudio del año 2015. El 24% de los jóvenes, de los adolescentes, reconoce que el 24% del tiempo está constantemente conectado, y el 56% que se conecta muchas veces al día. Entonces, cuando uno va a hablar de educar offline, lo primero de todo es que tenemos que saber qué es la educación, qué es educar. Educar es convertir a alguien en persona, ayudar a que alguien se desarrolle de la mejor manera posible. Es conseguir que nuestros hijos, que nuestros alumnos, tengan criterio y dignidad. Criterio y dignidad. Es atraer por encantamiento y ejemplaridad hacia lo mejor. Es decir, intentar atraerles hacia lo bueno y enseñándoles lo que es. Muchas veces hay que hacerlo seduciendo con modelos sanos, coherentes y llenos de vida. Educar tiene una doble etimología. Viene del latín educare y educere. Alguno habrá leído de esto, ¿no? Educare significa formar desde fuera hacia adentro. Formo, instruyo, meto información. Educere es saco desde dentro lo que llevas. Y lo bueno de la educación es que eso esté unido. Me gusta mucho comparar la educación con un ejemplo. Cuando le preguntaron a Miguel Ángel sobre su David,
es el trozo de mármol del cual sacó el David Miguel Ángel, lo habían desechado muchos artistas porque consideraban que pues, tenía defectos, ¿no? Entonces, cuando le preguntaron a David que de dónde era Miguel Ángel, que cómo había hecho el David, él dijo, él estaba dentro, yo solo saqué lo que sobraba. Pues a mí me gusta comparar la educación a esto, ¿no? Muchas veces hay que entrar adentro de cada niño o de cada hijo y esa capa de limitaciones, frustraciones, miedos que tienen, ir quitándolas para sacar el tesoro que llevan dentro. Por lo tanto, la educación está profundamente ligada a la motivación. Hay dos tipos de motivación, la interna y la externa. Todo lo digital es externo y luego hablaremos qué es la motivación externa y qué efecto tiene la pantalla en el cerebro. Pero la motivación externa se nutre de gratificaciones. Por eso, a la larga, la gente que solo vive de motivaciones externas, yo hago algo y me dan un premio, yo voy a clase y me regalan dinero, etc., a la larga se ha visto que se vuelven individuos adultos, egoístas, ambiciosos, que solo se mueven por el placer y por la recompensa. Lo bueno es que la motivación sea interna, y esa es la complicada. Que haya un motor interno que impulse al niño a querer aprender, a indagar, a conocer, a preguntar, el asombro del que hablaremos más adelante, y hacer las cosas con responsabilidad y criterio. Lo bueno es que esta motivación interna se sustente en algo bueno, en algo que tiene valor, en algo trascendente, bueno para uno y bueno para los demás. Educar es ayudar a desarrollar tanto el cerebro intelectual como emocional. Esto es importantísimo. No solo dar conocimientos, sino ayudar a la parte emocional. Porque al final, la mayor parte de las decisiones de la vida tienen que ver con nuestras emociones, cómo nos sentimos con respecto a ello. Uno puede ir a una entrevista de trabajo y que racionalmente uno sepa que es bueno, pero si uno no tiene feeling, si uno no se siente a gusto, si uno no tiene una buena relación con el jefe o con los compañeros de trabajo, probablemente deje eso, aunque racionalmente la decisión sea la correcta. ¿Por qué? Porque las emociones nublan la parte racional del cerebro. Por lo tanto, datos para que os vayáis quedando con ellos importantísimos. Estoy hablando de que educar es ayudar a desarrollar el cerebro intelectual y a conocer cómo funciona el cerebro de cada uno de nuestros hijos o de nuestros alumnos. Primer concepto importante para conocerlo, el telómero. El telómero es un cromosoma, tenemos 46 cromosomas, el capuchón, la parte roja, es lo que se denomina telómero. Hoy en día sabemos que uno puede saber la edad de una persona midiendo su telómero. Es decir, las clínicas estas tan modernas, donde se hacen estudios epigenéticos, lo que hacen es medir el telómero. Y una persona de 50 años tiene un telómero corto, tiene más probabilidad de enfermar. ¿Qué sabemos hoy en día? Que un niño que haya sufrido estrés, abuso en la infancia, bullying, acoso, padres separados, padres alcohólicos, problemas serios, los telómeros se acortan y tienen muchas más probabilidades de enfermar en el futuro. Todos nacemos con unos genes y se activan y desactivan según nuestras relaciones sociales, cómo nos relacionamos con el ambiente, cómo nos tratan nuestros padres. Esta activación y desactivación es absolutamente fundamental. El telómero tiene una enzima que lo repara constantemente, que se llama la telomerasa. Esto fue descubierto por Elizabeth Blackburn en el año 2009, le dieron el premio Nobel por este tema. La gente triste, deprimida, estresada, que no sabe vivir en paz y en equilibrio con uno mismo, tiene la telomerasa disminuida. Y esa gente enferma más. Ahora entraré por este es un tema fundamental que quiero que os quedéis hoy. Los telómeros y la telomerasa. Segundo punto, segunda cosa que tenéis que conocer, es el cortisol. Cualquiera que haya ido a alguna conferencia mía, llega a su casa y lo primero de lo que habla es del cortisol, de nada más. ¿Qué es el cortisol? Si ahora mismo se abren las puertas y entra alguien y dice fuego, automáticamente todos nos levantamos y salimos corriendo. Porque el cortisol, que es la hormona del estrés, de la supervivencia y de la ansiedad, se activa. Y entonces uno sale corriendo, llega a la puerta y entonces viene alguien y dice, no, están arreglando las alarmas, podéis volver todos y sentaros en vuestros sitios. Y yo 10 minutos después prosigo con la conferencia. Ninguno fisiológicamente está igual que cuando hemos empezado la conferencia, porque ese pico de cortisol tarda entre 6 y 8 horas en volver a su estado basal. Entonces uno vuelve aquí dentro de, pues en la siguiente sesión, en octubre, y uno se acuerda del día que les hicieron salir corriendo y dice, yo no me fío, yo casi me voy a poner en la última fila, porque si aquí hay un incendio yo quiero poder salir corriendo el primero, y entonces, y revive mentalmente y empieza como a inquietarse. Solo con pensarlo
se eleva la misma cantidad de cortisol que el día que uno salió corriendo por el incendio. Nuestra mente y nuestro organismo no distinguen realidad de ficción. Una persona preocupada constantemente por un tema acaba enferma. ¿Por qué? Porque ese pico de cortisol, que es fundamental, porque si no lo tuviéramos nos quedaríamos aquí dentro para ver cómo se quema Orvalle, ese pico de cortisol sube baja durante la noche y va subiendo a lo largo del día. Cuando una persona vive constantemente preocupada, estresada, sin equilibrio interior, triste, y luego hablaré por esto, que no sabemos muchas veces el silencio interior, que no hay equilibrio, el cortisol, en vez de ser cíclico, de repente se cronifica y uno se intoxica, lo que yo llamo una intoxicación por cortisol, con efectos a 3 niveles: físico, psicológico y de comportamiento. Físico: migrañas, uno le tiembla el ojo, se le cae el pelo, nudo en la garganta, nudo en el estómago, problemas dermatológicos, salen heridas, salpullidos, rozaduras, contracturas musculares, problemas digestivos, estreñimiento o diarrea, a la larga fibromialgia, colon irritable, y ya enfermedades, Parkinson, demencias, y hoy en día sabemos ya que algunos tipos de cáncer. Entonces todo el mundo ha caído igual qué síntoma tiene, ¿no? O sea, porque esto lo tiene, o sea, no hay nadie que diga, pues a mí nunca me ha pasado esto. Imposible. Es imposible porque estamos en el siglo XXI. A nivel psicológico, uno empieza con ansiedad, a estar estresado, con un nivel de tensión, irritable, todo me pone nervioso, no soporto a nadie, estoy mal, a la larga insomnio, me duermo y no consigo dormirme, o me levanto muchas veces por la noche, o cuando me despierto tengo sensación de agotamiento, y luego se produce un estado de tristeza. Muchos estados de tristeza, de depresión, provienen de estados de estrés y ansiedad permanentes. Y la tercera es comportamiento. Uno se aísla, no le apetece estar con nadie, es que es la comunión de los sobrinos, nadie quiere, uno se aísla, no quiere estar con los demás. Así funciona nuestro cerebro, nos guste o no. Y vivimos en la sociedad más estresada y estimulada de la historia. Nunca en la vida hemos estado en una sociedad igual. Cada 2 días se genera la misma información a nivel mundial que durante los 5.000 años antes, hasta que empezó la era digital. Cada 2 días se suben millones de imágenes en Internet. Información, notas de audio, grabaciones, vídeos en YouTube. Hay cifras alarmantes de lo que se sube a diario en el mundo digital. Tercer tema fundamental, telómero, cortisol, que alguno vaya apuntando para que se lo quede, corteza prefrontal. Corteza prefrontal para siempre. ¿Qué es la corteza prefrontal? Cuando uno nace, la corteza prefrontal es la encargada de la planificación, de la resolución de problemas, de la voluntad y de la concentración. Es lo que nos hace diferentes de los animales, tener corteza prefrontal. Es la encargada del autogobierno. Cualquiera de vosotros que tiene hijos, lo primero que quiere de sus hijos es que se controlen. ¿Sí o no? La corteza prefrontal. ¿Y esto cómo se consigue? Cuando el niño nace, la corteza prefrontal es profundamente inmadura y solo se estimula con luz, sonido y movimiento. Yo tengo ahora un bebé de 3 meses, cuando quieres que te haga caso, pues un sonajero, o que de repente enciendes una luz, o le cantas, es decir, luz, sonido y movimiento. A medida que va pasando el tiempo, lo que tú quieres de este niño es que se siente, que coma, que coloree, que esté sentado en clase delante del profesor y no se mueva, que esté sentado en una mesa en un restaurante y que coma sin tener que irse corriendo. Eso depende de la corteza prefrontal. A partir de los 3 años se empiezan a desarrollar las neuronas y empieza a madurar toda la corteza prefrontal. ¿Qué pasa? Que si nosotros a los 3 años a los niños les empezamos a meter un iPad y que jueguen con el iPad, que coman con el iPad, que, bueno, un ratito al día, ¿no? ¿Qué sucede? Que de repente hacemos una regresión de la corteza prefrontal. ¿Qué es el iPad? Luz, sonido y movimiento. Se produce una inmadurez de la corteza prefrontal. ¿Qué pasa? Que llegan los 8 años y el niño no se concentra. Y el niño se puede concentrar. Luego hablaremos del TDAH, el síndrome de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En el mundo europeo, el primer mundo, hay un 4% de niños teóricamente diagnosticados de TDAH, hay un 10% de niños medicados. ¿Y ese 6% restante? No es un TDAH real, es un TDAH muchas veces derivado de la incapacidad que tiene el niño para concentrarse. Entonces, la corteza prefrontal, hay un investigador alemán que se llama Joachim Bauer, de la Universidad de Freiburg, que ha estudiado que la gente que tiene un autogobierno positivo, esa gente es mucho más feliz. Mi padre, que es una persona que muchos de vosotros quizá hayáis leído algún libro, hace 25 años publicó un libro sobre la voluntad
en el que decía una frase que era: una persona con voluntad llega más lejos en la vida que una persona inteligente. No sé, 25 años más tarde, se sabe científicamente por qué. Porque la persona que tiene un autogobierno de sus impulsos reptilianos, que son los más primitivos, es esto me apetece hacerlo ya. La persona que controla eso es mucho más feliz. Y ese es el cerebro más inmaduro, el reptiliano. Estamos en la sociedad de lo instantáneo. Uno quiere cualquier cosa, no compra en Amazon y en 2 horas te lo pueden traer a casa. Uno quiere ver pornografía y no se tiene que ir al kiosco y quedar mal con el kiosquero pidiéndole una revista o irse al videoclub. Uno lo puede ver en el teléfono, en el ordenador. Uno puede pedir lo que quiera, cuando quiera y le llega a casa, en el momento que quiera. No hay que esperar a nada. Uno está enganchado a una serie de televisión y puede ver el último capítulo esa misma noche. Si uno realmente no quiere, se puede saltar. Yo no entiendo cómo hace 10 años esperábamos una semana para ver el siguiente capítulo. Es que no lo puedo entender. Si alguno ha estado enganchado a 24, que yo creo que es de las series más adictivas de la historia, pues uno termina y es muy difícil en ese momento, por mucha corteza prefrontal, decir, pues yo me voy a dormir. Yo lo veo, yo he caído miles de veces, ¿no? Y yo considero que tengo la corteza prefrontal más o menos controlada. Bueno, pero ¿qué pasa? Que acordémonos de una cosa. Los niños, la era digital ha entrado en el momento más vulnerable del cerebro de un ser humano, que es la infancia, porque está todo el cerebro en obras, a medio hacer. Si nosotros somos medio adictos al teléfono, y nos hemos educado sin teléfonos, hemos estado sin teléfonos hasta... De repente yo recuerdo compartir el teléfono con mi padre, de lunes a viernes lo tenía él, los fines de semana me lo prestaba cuando salía por la noche, que una utopía, ¿no?, en los Nokias que hemos tenido todos. Y luego yo el domingo dejaba el teléfono y se lo devolvía a él, ¿no? Si nosotros ya tenemos estos problemillas de quedarnos sin mirar el teléfono durante media hora y cosas que hablaremos, ¿qué pasa con un cerebro que está completamente en obras? ¿Y qué pasa? Que todo hoy en día tenemos, de forma rapidísima, podemos conseguir todo lo que queramos. Y podemos consumir muy rápido sin reflexionar sobre lo que hemos consumido. Y vuelvo al tema de los genes. Hoy sabemos, y hay estudios, luego os hablaré de un libro muy interesante que os recomiendo, de un psiquiatra, de un filósofo que se llama Alfred Sonnenfeld, pero luego os daré el dato, que lo tengo al final, en el que se ha visto que consumir sin reflexionar activa los genes y los lleva a la enfermedad. Hablamos de la activación y desactivación. Esa activación constante de consumir a todas horas sin ver qué consumo, sea televisión, sea internet, sea Twitter, sea Facebook, sea Instagram, sea una noticia, sea un vídeo, saltando sin parar, esto se ha visto que modifica los genes. Por lo tanto, aprender a posponer los impulsos, esos impulsos que os hablaba yo del cerebro reptiliano, y sustituirlo por algo bueno, pues activan los genes que proporcionan salud, felicidad y que se han visto que son mejores para el ser humano. Hablamos de que todo se puede conseguir hoy en día en el momento presente, menos 2 cosas: la satisfacción laboral y una fortaleza en las relaciones, sea de pareja, sea con los amigos, sea familiares. Esas 2 cosas no se consiguen de forma instantánea, se tarda, son procesos lentos, incómodos, difíciles, donde hay que sufrir. Y no estamos preparados para ello, no estamos preparando a nuestros hijos para ello. Les estamos preparando para llegar a un sitio y decir, oye, y esto me hace mucha gracia, yo hago la consulta y chicos de 18 o 20 años me dicen que estoy trabajando, acabo de entrar a trabajar, o estoy en la universidad, pero yo quiero generar impacto en la sociedad. Y no estoy generando impacto. No, chico, tú lo que tienes que hacer es estudiar. Ya generarás impacto con 40. No, es que... Otro día me decía una chica, es que voy a dejar mi trabajo, llevo 6 meses, no genero la palabra impacto, esta que me hace mucha gracia, ¿no? Digo, bueno, es que digo, una empresa de un tema de comunicación y es la becaria, o sea, que dice que es fenomenal, pero tendrás que llegar a otro punto para poder generar ese impacto que quieres. Es que, pues pienso algún tuit, a ver si en algún momento se vuelve viral, ¿no? La gente se obsesiona con eso. Entonces, tenemos, pues, fundamental inculcar paciencia a los jóvenes. Más sobre el cerebro, cosas importantes. El cerebro es un órgano dinámico, está constantemente en aprendizaje. Por lo tanto, el tiempo que nosotros empleamos en el tema digital y la pantalla deja una huella. Si no se usa el cerebro, se desintegra poco a poco el cableado del hardware. Esto hay que saberlo. Yo les digo que es el órgano que está constantemente en obras. Hoy en día sabemos que una persona que a los 60 años decide aprender japonés tiene menos probabilidad de tener Alzheimer que uno que decide a los 60 años jubilarse y no hacer nada, aparte de que se deprime. El cerebro se adecúa sin cesar a las necesidades y exigencias de la vida. Os voy a contar un experimento súper interesante que se realizó en Harvard por un valenciano, se llama Pascual León, que lo hizo en Harvard. Él cogió un grupo de niños
y les hizo tocar el piano durante una semana, varias horas al día, no habían tocado en su vida el piano. Les hizo una resonancia magnética funcional antes del experimento y después, a la semana, y vio que en la corteza del cerebro, la zona encargada de la flexión de los dedos se había multiplicado. Nosotros tenemos muchas curvas en el cerebro y tenía más, y se había hiperdesarrollado. Al lado de esos chicos puso a otros que miraban cómo él se tocaba el piano. Ellos no lo tocaban, pero lo miraban. Y se lo imaginaban como si ellos se lo estuvieran tocando el piano. ¿Cuál fue su sorpresa? Que los que se lo estaban imaginando habían tenido el mismo cambio en el cerebro. Dos ideas. Los pensamientos tienen un impacto brutal en el cerebro. Cualquiera que me haya escuchado en alguna conferencia explico siempre esto. Pensar en positivo o en negativo impacta automáticamente en nuestro cerebro. Por eso la gente que es feliz y se levanta feliz por la mañana le pueden pasar cosas buenas. La gente que se levanta mal no le pasa nunca nada. Jamás. Es imposible. ¿Qué se vio? Que a los 15 días que estos niños habían dejado de tocar el piano, las circunvoluciones cerebrales habían vuelto a su origen. Ya no estaban hiperdesarrolladas. Nosotros podemos constantemente cambiar nuestro cerebro. Las neuronas procesan información en forma de impulsos, la sinapsis. Esto que veis aquí, ¿no? Tenemos 100.000 millones de neuronas en el cerebro, número altísimo. Cada neurona conecta con 10.000 neuronas alrededor. Por lo tanto, estamos hablando de 10 elevado a 15, Conchita Cuenca, no me sé bien los números, 10 elevado a 15 conexiones en todo el cerebro. Muchísimo. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que cuando se usan, estas se activan, se vuelven gorditas, estas sinapsis. Cuando no se usan, se desintegran y se atrofian. Siguiente lugar, estamos telómeros, cortisol, corteza prefrontal, hipocampo. El hipocampo, entonces, aquí todos me vais a entender. El hipocampo es la zona de la memoria y de la grabación de los nuevos hechos. Y la orientación. Se encarga de memoria, pasa del corto a largo plazo, y por otra parte, es la que se encarga de la orientación. ¿Por qué es tan importante? La gente estresada, que está con el cortisol elevado, el hipocampo tiene una zona alrededor muy sensible al cortisol. Por eso la gente estresada no tiene memoria. ¿Dónde he dejado las cosas? Yo tengo gente de 40 años que viene a mi consulta para ver si tiene un Alzheimer precoz. No es Alzheimer, es estrés. Pero esto es importantísimo que lo sepamos. Alois Alzheimer, que fue el primer paciente que existió con Alzheimer, con 51 años, que vivió de 1864 a 1915, lo que pasó es que se descubrió con 51 años que empezaba a perder memoria a corto plazo, de la última. Se desintegraba el hipocampo. Por eso es tan importante que tengamos el hipocampo desarrollado. ¿Qué sabemos del hipocampo? Que si lo utilizamos, la capacidad de rendimiento mental depende del esfuerzo mental al que la sometamos. Hay un experimento de Eleanor McWhite, que quizá a algunos suene, de 2007, con unos taxistas en Londres. Entonces, los taxistas en Londres, para sacar el título y poder conducir por Londres, pues tienen que aprobar un examen que tienen que recordar 25.000 calles y muchísimos monumentos en Londres. Y es un examen bastante complicado. Entonces, hicieron un experimento con gente que no se había presentado al examen, con gente que se presentó y con gente y de esos que se presentaban, los que aprobaban y suspendían. Los que habían aprobado, el hipocampo era el doble de tamaño que aquellos que habían suspendido, y no digo que aquellos que ni se habían presentado. Una persona que hace unas oposiciones, a cualquiera de las difíciles, pues el hipocampo se desarrolla y tiene más capacidad de memorizar. Y esto es una cosa que quiero que os quede muy clara, porque el hipocampo, cuanto más lo trabajamos, mejor funciona. Cuanto menos lo trabajamos, peor funciona. Ejemplo claro. En el año 2000, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos acepta y instaura una ley en la que dice que se pueden usar los GPS en los coches, que hay demasiados accidentes, que la gente se orienta fatal, y entonces empieza el mundo del GPS, del TomTom, y luego de los móviles, etc. ¿Qué es lo que hemos descubierto? Sigue habiendo el mismo número de accidentes, y en el momento que a alguien le quitan el TomTom / lo que use para orientarse, la orientación del ser humano del hombre en 2017 ha empeorado drásticamente. ¿Por qué? Porque las células del cerebro, del hipocampo, que se encargan de la orientación, se las estamos encargando una máquina. Es decir, nosotros ya no controlamos la orientación, se lo estamos dejando una máquina exterior. Y al dejar de usar lo nuestro, perdemos capacidad, se atrofia. Y esto, estamos hablando de una cosa que teóricamente es buena, pero está pasando en todos los ámbitos del aprendizaje, de la lectura, de la comunicación, etc. Por eso hoy en día se ha acuñado un término que es demencia digital, decadencia y mens, mente. Y un libro, que os recomiendo al final, que se llama Demencia digital, de un psiquiatra alemán que se llama Manfred Spitzer,
en el cual en Corea del Sur, que es el país del mundo más digitalizado, más incluso que Japón, luego lo veréis las cifras, con un 12% de adictos al móvil, han empezado a haber una serie de enfermedades ya de gente que no sabe hacer nada, que su cerebro está completamente bloqueado. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un proceso que sucede en el cerebro en el que el procesamiento de la información y la grabación de una cosa que no sucede es la misma cosa y se queda, y es una sinapsis, es un impulso eléctrico. Pero ¿qué pasa? Que si los ordenadores procesan esa información por nosotros dejamos de aprender, porque los ordenadores nos quitan trabajo mental. Y esto a la larga, nosotros quizá, cuando ya estamos desarrollados, tenemos nuestro trabajo, podemos hacerlo, pero en niños ese trabajo tiene que estar, esa base tiene que existir. Estuve en verano en Amenéndez Pelayo en un curso sobre digitalizar la universidad. Entonces esto era una maravilla del mundo digital, que me parece estupendo, pero yo fui un poco para hablar de estas cosas, ¿no? Entonces, delante de mí habló un profesor de Barcelona que dijo que la memoria no había que memorizar ya nada nunca más, que era un error que en el colegio y la universidad y que todo había que llevarlo en un pen, y que la vida había que llevarlo en un pen y que él se fiaba más de una máquina que fuera un médico, que no fuera una máquina y dijera, me encuentro, me pasa esto, me duele la garganta, tengo fiebre, tal, y que la máquina le dijera, usted puede tener un linfoma, un gripe o tos, pero que se fiaba más de eso que de una persona, porque la persona tiene más fallos y le puede fallar la memoria, mientras que al ordenador es más perfecto, ¿no? Entonces hubo un debate horrible en la que, bueno, pues tuve que participar, pero lo que se hablaba era de si servía o no servía seguir estudiando de memoria. Tema interesantísimo, que hoy no es el día, pero para que sepáis, los estudios hoy en día abogan porque hay que estudiar, porque hay que tener una base, porque si nuestro cerebro tiene una base, cada vez que ve algo, lo relaciona, conecta y tiene más capacidad de aprender y dejar ese mensaje. Si uno mira en Google quién es Napoleón, por decir algo, y el chico no sabe ni lo que es la Revolución Francesa porque está metido en el pendrive del bolsillo, pero no se acuerda, Napoleón no se le queda, porque no lo relaciona con nada en lo que esté en su entorno. Por eso es tan fácil aprender un séptimo idioma y tan difícil aprender un primer idioma. Porque en cuanto la base existe es mucho más importante. Y aquí os doy una serie de datos que quizá alguno haya oído hablar. Chris Anderson, que es el dueño de una empresa que se llama 3D Robotics, que es el dueño de la empresa de drones más importante de Estados Unidos, tenía un problema él mismo de adicción a la pantalla y a sus hijos no les deja tener ni siquiera iPad en casa, porque él dice que él lo ha pasado muy mal. Steve Jobs, que esto es el caso más famoso, a sus hijos nunca hubo iPads en su casa, no les dejaba. Evan Williams, que es el fundador de Twitter, en su casa tampoco deja que haya, hasta una cierta edad, no deja que haya ciertos aparatos. Entonces uno dice, bueno, entonces estos tíos que se dedican a fabricarlos, vaya, a sus hijos no les dejan, es una incongruencia. Pues esto lleva más lejos. El colegio de más prestigio de Silicon Valley es un colegio que se llama, que es el método, que usan el método Waldorf, en el que es pizarra, tomar notas y empiezan con los ordenadores a los 13 años 1 hora al día, ¿no? Entonces uno dice, pero entonces, ¿aquí qué es lo que está pasando? Como estos tíos, o sea, nos lo están vendiendo y incluso hay iPads en las aulas y venden iPads en las aulas, pero a tu hijo no. A tu hijo, bueno, pues cada uno de ellos, y esto hay entrevistas interesantísimas en cualquier medio, si uno se mete en internet, en la cual cada uno de ellos explica por qué considera que hay que esperar. Y luego al final lo diré, yo esto no es en contra, esto es saber instaurarlo. ¿Cómo quiero yo que la pantalla y el mundo digital esté en mi vida y en la vida de mis hijos? Que mis hijos sean esclavos, que mis hijos lo sepan dominar, que mis hijos tengan otras oportunidades, ¿qué efectos puede tener? Estas son las primeras voces, las de las personas que estoy citando hoy, que alertan un poco sobre esto. Pero porque alguien tiene que decir algo, porque se están empezando a ver los efectos secundarios. Como digo yo, Japón y Corea del Sur pues van 10 o 15 años por delante de nosotros en todo, ¿no? Y entonces estamos viendo lo que está sucediendo allí, que ahora os explicaré con cifras, y por eso en Europa y en Estados Unidos están empezando a alertar. Cuanto más sabes, más fácil es aprender. Porque aprender lo que hace es conectar lo que ya sabes dentro. Volver a tomar nota, se sabe que cada vez que uno apunta cosas en un papel, se activa un circuito que ayuda a que en el hipocampo se quede grabada esa información. Entonces, por ejemplo, es una cosa muy tonta, pero no es lo mismo no tomar nota y escuchar y luego el PowerPoint y el pen otra vez, a de repente en clase apuntar 4 cosas que ha dicho el profesor. Se ha visto que uno retiene mucho mejor la información. Importantísimo. Necesitamos que alguien que no sea Google estructure lo que vamos aprendiendo. Pues esto por aquí, esto por acá, esto significa esto, porque nadie ha llegado a conocer las cosas. Bueno, el otro día leía de un premio Nobel no recuerdo el nombre, un premio Nobel de hace poco que decía
Pero ¿cómo no vamos a tener que estudiar si todos estos años ha habido muchos experimentos y hemos llegado por estudiar lo anterior? O sea, no pueden venir ahora unos chicos a intentar descubrir algo si no saben lo que ya existe, lo que ya ha sido estudiado o no conocen la historia. No hay nada peor que no conocer la historia para intentar crear una nueva repitiendo, ¿no? Por lo tanto, los medios digitales reducen la profundidad del procesamiento de la información. Y no existe ninguna prueba hoy en día que diga que las tecnologías ayudan a mejorar el aprendizaje. Ayudan a otras cosas, que tienen muchas cosas buenas, pero no al aprendizaje. Tenemos mucha más información superficial, eso es cierto. Pero si queremos profundizar, almacenar y crear personas que tengan, hijos que tengan, pues una buena base, el tema digital tiene que ser complementario, siempre complementario, pero no puede ser la base. Nos encontramos hoy en día en la era del exceso de información y de la falta de formación. La información es básica porque nos abre la puerta, pues lo fundamental es la formación porque nos instala en el proceso educativo. Os decía al principio que educar es crear individuos que tengan formación y criterio. Yo creo que es una de las mejores definiciones de educar, pero esa formación hay que hacerla. Y estamos en la dictadura de la cantidad de información. Es brutal. O sea, es que un exceso de información. O sea, yo voy a dar un ejemplo quizá un poco macabro, ¿no? Pero hace 24 horas, 48 horas, han fallecido unos niños en un accidente trágico en el ascensor de una casa en Hermanos Becker. Lo sabemos todo sobre ellos. ¡Todo! ¿Qué hacían? ¿A quién fueron a ver? El colegio, lo que pasaba, los padres. O sea, quiero decir, si uno se mete en internet, lo sabe todo sobre esa historia. La historia es dramática, pero de cualquier tema que queramos hoy en día, podemos tener un exceso de información que al final es difícil procesar. Y formar es fundamental, porque es un factor clave. La gente formada es mucho más libre, sabe exactamente lo que quiere en la vida y puede decidir mejor. Y la persona que está formada, pues elige con más criterio, con más responsabilidad. Y esa formación solo se puede adquirir en la niñez y en la adolescencia. Si pretendemos formar a la gente con 30 o 40 años, miremos la política. Si queremos formar a los políticos ahora, ¿no? No tenemos nada que hacer, tenemos todas las de perder. Pero ¿qué pasa? Que Internet pone a nuestro alcance un mundo inabarcable de información fragmentada, mezclada, texto, imagen, sonido, vídeos. Uno está leyendo ahora una noticia, va bajando y de repente hay un vídeo que uno no tiene que darle al play, que ya está, puede ser un anuncio de un coche, puede ser lo que sea, pero ya entonces te desconcentras el vídeo, pues sigues bajando. Yo digo siempre que uno empieza navegando, acaba surfeando y luego se ahoga en internet. De repente está ahogado, ya no sabe ni qué ha empezado a mirar. Uno se mete el teléfono y de repente dice, ¿qué era lo que yo quería hacer? Si iba a mandar un mensaje, si iba a escribir, contestar un correo, uno se ha olvidado, ¿no? Hay un libro de Nicholas Carr, que es un periodista americano, que se ha hecho muy famoso en Estados Unidos, que se llama Google nos hace estúpidos. Entonces él empieza a escribir artículos en los cuales empieza a ver, él expresa una sensación y es alguien o algo está cambiando mi circuito neuronal. Yo antes me sentaba a leer 2 horas, un libro, me concentraba. Yo ahora soy incapaz de estar 2 horas delante de un libro, no puedo. O sea, estoy como inquieto, necesito mirar el teléfono, no me concentro, no capto la información. La vida ha cambiado. Hoy en día es más importante un tuit de Donald Trump de no sé cuántos caracteres al informe más importante de defensa de Estados Unidos. Lo que importa es lo que ha dicho Donald Trump en su tuit. O sea, es una sociedad que está cambiando rapidísimamente. Entonces, ¿qué produce la tecnología en el cerebro? Básicamente, el cerebro necesita estímulos cada vez más fuertes para motivarse. Volvemos a lo de la motivación del principio. Cada vez necesito algo más fuerte. Yo siempre digo, preguntemos a los profesores, hace 20 años y ahora, ¿cuándo os ha sido más difícil educar? Concentrar. Me decía otro día un profesor que tengo en la consulta, me decía, es que tengo que buscar técnicas para mantenerles atentos. Y esto nunca me había pasado. O tampoco son unos seres de animación los profesores. O sea, quiero decir, no pueden estar todo el día pensando estrategias para tener a todo el mundo enganchado. Eso no es tan sencillo. Yo siempre pregunto, ¿alguno se considera más inteligente desde que tiene un iPhone, Samsung o lo que sea? ¿O que tiene más memoria? ¿Alguno ha dicho, la verdad es que estoy encantado? La verdad es que últimamente me noto un listo. Que yo cada vez me veo más, que recuerdo menos cosas, o sea, menos memoria, menos cosas, o sea, que vamos a menos. Segunda cosa. Importantísimo, quedaros con este dato, que es el sistema de recompensa. Cada vez que uno manda una persona escribe un tweet, una persona pone un like o recibe un WhatsApp, se eleva una hormona dentro del organismo, el cerebro, que se llama la dopamina. La dopamina es una hormona clave porque es la hormona de la felicidad y de la recompensa. Y es la misma hormona que se eleva cuando uno come, cuando uno toma chocolate, cuando uno toma una copa de alcohol, cuando uno tiene relaciones sexuales, cuando uno toma cocaína. Es decir, es una hormona del placer y que es una hormona que a todo el mundo le gusta utilizarla.
y es importantísimo tener un manejo de ella, pero tanto el sexo, apostar en internet, las compras, cualquiera de estas cosas, fumar, por ejemplo, el alcohol, están reguladas para los menores. Uno sabe que hay ciertas cosas que hay que tener cuidado con que los menores estén demasiado cerca de ellos. Uno recibe de repente un mensaje y se siente bien. De repente se siente regular y manda 20 horas por WhatsApp, hola, ¿qué tal, hola, qué tal, hola, qué tal? Y alguien contestará, alguien contará algo, ¿no? Y uno se siente de repente bien. Porque la dopamina es una hormona de un fondo adictivo. Esto es muy peligroso. Cuidado, porque tenemos a la juventud de hoy en día con un acceso ilimitado a un químico que es adictivo, que es la dopamina, y que tiene un fondo hipnótico, que adormece. Muchísimo cuidado, porque es la etapa más crítica de la vida, la adolescencia. ¿Por qué? Porque cuando uno es pequeño, está en la infancia, lo que necesita es la aprobación de sus padres. Papá, ¿te gusta? Papá, ven, papá, mira, mamá, ¿cómo hago esto? Pues llega una edad, 12, 13, 14, 15 años, que ya papá y mamá no nos importan, y los padres sufren por esto. Lo que me importa es lo que dicen mis amigos. Lo que importa es que yo subo una foto y de repente la gente me dice me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Si la gente no me pone me gusta, ¿por qué no he puesto me gusta? ¡Qué horror! ¿Qué habré hecho mal? El ángulo es malo, el filtro no es el positivo. Como dice una paciente mía, no le he subido a la hora adecuada porque ahora la gente está viendo el fútbol, ¿no? O sea, quiero decir, hay gente que no sube fotos más que a ciertas horas del día porque sabe que a esas horas la gente está más conectada y va a tener más likes. La adolescencia es una lucha emocional brutal y empieza la búsqueda de la identidad. ¿Quién soy yo? Y uno sufre, y el adolescente sufre. Y las niñas se sienten feas y entonces ahora hay una aplicación que te hace más delgada y te subes más delgada. Estás llorando en tu casa y yo recuerdo dando una conferencia una vez en Miami que me vino, era a unas directivas y mujeres de Miami y entonces al terminar, yo hablé de otro tema, hablé de las emociones y vino una chica muy guapa a contarme que ella tenía un blog en Miami de moda y tenía un Instagram que tenía 100.000 seguidores, pero que ella estaba con una depresión profunda, entonces ella se levantaba, se maquillaba, se hacía la foto, los metía en la cama y se ponía a beber. Y entonces cada vez todo el mundo, qué guapa eres la mejor, me motivas, no sé qué, y ella hundida en la cama llorando, ¿no? O sea, nuestra vida, nosotros estamos viendo la vida de los demás a través de filtros. Nadie sube una foto sin un filtro. Filtro sepia, el filtro blanco y negro, aquí me veo mejor, aquí está más tenue, aquí está más cálido. O sea, nos da miedo incluso enseñar la foto tal cual, porque nos gusta que tenga un cierto filtro. Entonces, la adolescencia, siendo el momento más crítico de la vida, el más, porque es cuando la persona se rompe y decide quién quiere ser, quiero ser de esta manera, pasa y empieza una cosa fundamental en la adolescencia. Y es que empiezan a funcionar los mecanismos para afrontar el estrés y el malestar. Cuando uno es pequeño y uno se encuentra mal, va a mamá y a papá, llora, se enfada tal, pero uno más o menos gestiona eso a través de mamá y papá. Pero cuando llega la adolescencia, uno está incómodo en una discoteca y bebe alcohol. Uno le pasa algo que no le gusta y empieza a drogarse. Ella empieza, como uno en el futuro, lidiará con el estrés. Los mismos mecanismos, porque eso deja una impronta en el cerebro. Yo a todo paciente que viene a mi consulta le digo, ¿cuál es tu vía de escape? No, mi vía de escape es salir a correr. Mi vía de escape es, pues, Bridget Jones, helado, sin parar. Mi vía de escape es irme de compras. Mi vía de escape es la pornografía. Mi vía de escape son las redes sociales. Eso empieza siempre, muchas veces empezó en la adolescencia. Es decir, cuando uno no ha sabido lidiar con su emoción, con su estrés, con su frustración, empieza con algo que a la larga, cuando sea mayor, muchas veces buscará eso, porque en el cerebro se queda impreso, se queda programado. Y de mayor se acudirán a lo mismo. Entonces, ¿que tú tienes un problema con tu pareja o con tu marido o con tu mujer de mayor? Pues pasa eso. ¿Qué pasa? Que hoy en día, cuando el adolescente está en ese momento tan crítico, se mete en la red social y lo cuenta y lo dice y sube una foto y toda su vida y todo su estrés lo lidia en un meto y soy incapaz de verbalizar, toda la vida ha costado verbalizar en la adolescencia sus emociones, pero los jóvenes pueden expresar más emociones con un emoticono que con palabras. Hay emoticonos que expresan más que un libro entero sobre emociones, ¿no? Hay chicos que no son capaces de expresar nada, pero cada vez que se sienten mal, acuden a las redes sociales, porque su cerebro, su sistema de recompensa les está llevando ahí y se ha quedado programado allí. La dopamina es clave. El alcohol no es malo, en grandes cantidades es malo y está regulado. Apostar no es malo, apostar mucho sí es malo y está regulado. Comprar, en principio no es malo. Comprar sin parar, pues es regular, que uno se arruina, ¿no? O sea, aquí cualquiera de nosotros que ha ido a comprar unos zapatos un día malo, pues sabe lo que es, ¿no? Pero cuántas personas, pues yo tengo una paciente mía que trabaja en Amazon y me cuenta, pues, cómo se notan los picos en las mujeres, de repente que se arrepienten, que anulan, que tal, que tiene un estudio hecho, ¿no?
Lo contaba el otro día, hasta casi me medio sentía como medio... sé de lo que me hablas, ¿no? Pero todos tenemos, pues, todo el mundo de repente se alivia mejor. Las redes sociales no son malas, pero cuidado con no tenerlas controladas. Tienen acceso teóricamente a partir de los 14 años, pero ¿quién regula que eso sea verdad? Hay niños de 10 años con Facebook, con Instagram, con Snapchat. Tengo un paciente mío que desde los 8 años tiene Snapchat y le ha causado muchísimos problemas de acoso y de bullying, y todos tienen identidades falsas, ¿no? Siguiente pregunta, ¿qué pasa con la concentración? Fundamental, os hablaba de la corteza prefrontal al principio, hay estudios, y si a alguno le interesa algo más científico, pero no lo quiero hacer demasiado denso, hay estudios que demuestran que estar demasiado enganchado a la pantalla disminuye la concentración. Que cualquiera de vosotros intente leer un libro 3 horas seguidas en verano sin mirar el teléfono, y que de repente a la media hora no empieza, bueno, voy a mirar solo si puede haber pasado algo, ¿no? Y uno de repente necesita, la necesidad constante de estar conectado y saber qué pasa. ¿Ha pasado algo? Yo muchas veces digo, ¿qué puede haber pasado? ¿No? Y a veces cuando me pongo así y me viene, porque este pensamiento nos viene a todos, digo, ¿qué es lo peor que puede haber pasado? ¿No? Entonces cuando veo que tampoco es nada excesivamente dramático, intento tener un dominio sobre el teléfono, ¿no? Sobre el aparato, sobre la red social o sobre lo que sea. Tema interesantísimo, la multitarea, ¿no? Porque aquí alguno dirá, bueno, pues que sale esto, bueno, hacemos 5.000 cosas a la vez y es estupendo, ¿no? La persona que más ha estudiado la multitarea en el mundo, la persona que más sabe de esto, se llama Clifford Nash, que falleció hace poco, es un profesor de la Universidad de Stanford, sociólogo, que tiene varios libros y interesantísimo. Él ha hecho toda la investigación y todo lo que hay relacionado entre la multitarea y el TDAH y la concentración. Él define la multitarea, desde un punto de vista neurocientífico, pero me parece que es la clave, como la alternancia continuada de la atención. Es decir, lo que está demostrado hoy en día es que las mujeres que hacemos varias cosas a la vez, lo siento por los hombres, pero no es exactamente 2 cosas a la vez, es que tenemos una capacidad de alternar de una forma rapidísima las dos cosas, mientras que en el hombre es un poquito más lento, esa manera de alternar. Yo siempre explico que el cerebro del hombre y de la mujer tiene 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo. El izquierdo es el analítico, el matemático, y el derecho es el emocional, el intuitivo, el creativo, y en medio está lo que se denomina el cuerpo calloso, que une los 2 hemisferios. Bueno, pues la mujer tiene muchísimas más conexiones entre el derecho e izquierdo que el derecho. Es un sistema 4G. El del hombre es un poco más tipo fax, tiene menos fibras, va un poco más despacio. Pero a pesar de que sea rapidísimo y que las mujeres podamos decir que hacemos varias cosas a la vez, hoy en día se sabe que no es así. De hecho, uno de los temas que más ha preocupado, y por lo que las campañas, todo esto se hizo mucho con los teléfonos móviles en el coche, porque se vio que aunque uno piense que hablando por teléfono puede conducir, se sabe que va alternando rapidísimamente la atención entre que conduce y habla, conduce y habla. O sea, uno piensa que, bueno, lo puedo hacer y me estoy concentrando. Ya no digo nada si uno utiliza la misma área cerebral para 2 cosas. Véase, uno está leyendo un libro y escucha una canción en inglés y quiere enterarse de la letra. Es imposible. Mismo área cerebral, no puede haber alternancia en el mismo área cerebral. Se produce una alternancia en el foco de atención debido a que toca el mismo área cerebral, y entonces uno va cambiando, pero uno no está 100% atento a ninguno de los 2. ¿Qué descubrió Clifford Nash, el profesor sociólogo de la Universidad de Stanford? Él dijo, cuando analizamos las funciones multitarea, vemos que el cerebro es capaz de captar mucha más información de forma superficial, pero no la retiene. La multitarea hace que efectivamente hagamos más cosas, de manera superficial nos enteremos de muchas más cosas, pero que las retengamos con menos profundidad. Y lo que se ha visto hoy en día, y hay un estudio muy reciente en la Universidad de Saarland, en Alemania, del doctor Eppinger, en el cual él lo que ha visto es que hay una disminución del 50% de efectividad, de eficiencia, en la gente que teóricamente está haciendo multitarea. Que en cosas muy importantes, efectivamente la multitarea hace que podamos hacer muchas más cosas superficiales, pero en cuanto uno tiene que estar trabajando en algo interesante o estudiando, y estudio a la vez que contesto un correo, estoy trabajando y a la vez que miro un tweet, que eso genera una disminución del 50% de la efectividad. ¿Qué pasa con la sobreestimulación? Os decía antes que nunca en la vida hemos estado tan estimulados como ahora. Uno va al supermercado, uno va a la fila, al pasillo de los cereales, y hay 45 tipos de cereales. Y entonces uno, pues esto es con arroz, con chocolate, marca blanca, marca del siguiente supermercado, esta está en promoción, 2x1, 3x2, cuando se caduca. Si uno va a un supermercado y hay 2, uno elige el que mejor, más le guste, y colores distintos. Uno se compra un chicle y el chicle va cambiando el sabor a medida que pasan los segundos. O sea, una cantidad de estímulos de todo tipo. Uno ve una cosa. Los niños de 10 años hoy en día han visto de todo.
de todo. Han visto, han probado, han experimentado cosas, nada les sorprende. Esto no es una conferencia sobre este tema, ¿no? Pero yo que he tenido muchas veces que ir a hablar del efecto de la pornografía hoy en día en los jóvenes y los adultos, hoy en día sabemos que el 80% de los jóvenes está viendo pornografía semanalmente. Los datos son inmensos y lo sabemos. Entonces, y encima tú ves una cosa y se queda grabada y automáticamente te ponen, te recomendamos, ¿no? Entonces uno empieza y se engancha, se engancha, se engancha. Tenemos gente adicta. Tenemos incluso algún caso en la consulta de gente que cerrada en su casa por temas de pornografía que empezó, pues uno empezó en el trabajo a ver pornografía, ¿no? O sea, quiero decir que esto existe y está pasando. El cerebro se ve expuesto constantemente y obligado a procesar cantidades ingentes de datos que llegan a nuestros sentidos. Y esto tiene graves consecuencias, porque los jóvenes necesitan estímulos cada vez más fuertes e intensos para motivarse. Uno ya ve una película y obtiene unas escenas hiperviolentas, o el niño no se sorprende. Yo recuerdo cuando mi hijo pequeño tenía 1 año, estábamos viendo la película de Jurassic Park, la última, y entonces había despertado, lo cogí en brazos, y estábamos terminando de ver la película y una escena en la que un dinosaurio abre la boca de una manera, pues bueno, sí. Bueno, se puso a berrear y se asustó, ¿no? Y entonces se lo comenté luego a una amiga mía que tiene un hijo de 8 y me dijo, pues a mi hijo no le hizo nada. O sea, la escena tampoco será traumática, pero es cierto que es muy difícil que algo estimule y produzca un impacto en los niños. Tienen que ser cosas brutales. De hecho, si nos fijamos en los deportes, ¿cómo son los deportes hoy en día? CrossFit, cosas como que vas contra la velocidad, hasta el límite de tus fuerzas para sentir las experiencias más extremas. Tirarse, hacer todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estamos tan estimulados y la tolerancia que se genera es tan brutal que necesitamos cosas cada vez más fuertes. Hay un orientador que es muy interesante, que se llama Guillermo Cánovas, que se dedica a hablar pues, en colegios, universidades, incluso pues, tiene varios informes al gobierno, y su organización se llama Protégeles, y él lo que hace es hablar del riesgo ético-moral y sobre todo de los datos, por ejemplo, qué pasa con las fotos de WhatsApp, de Instagram, de Snapchat, y va a los colegios y explica los riesgos de tener expuesta tu vida a las redes sociales, ¿no? Entonces, pues un día me reuní con él y estuvimos hablando, y una de las cosas que hablamos, que es un tema que a mí me preocupa mucho, es esto que ahora dicen muchos hijos y pacientes a mí, pero lo dicen los niños, y es, no puedo dejar de pensar, mi cerebro está constantemente teniendo pensamientos. Esto es lo que se llama, en psiquiatría, fuga de ideas. O sea, es decir, el cerebro está constantemente, entonces no se puede parar. Yo siempre cuento lo mismo, nos pasamos toda la vida estimulando a los niños y cuando llegamos a la edad adulta, yoga, mindfulness, irse uno a un spa, no sé qué, para intentar dejar de pensar. Nunca hasta ahora en la sociedad los niños decían, es que yo no consigo concentrarme, todo el rato estoy pensando, imágenes, fotos. El cerebro está constantemente estimulado y no se puede parar. ¿Qué consecuencias tiene esta sobreestimulación? Me encanta una frase que decía Groucho Marx, que me parece la frase del día hoy, que decía, paren el mundo que me bajo. Pues efectivamente, ¿no? Es tal la velocidad, los niños están atravesando la infancia anestesiados, la cantidad de estímulos que reciben. La sobreestimulación sustituye el motor interno del niño, anula su sentido del asombro, la creatividad y la imaginación, que es lo que queremos que tengan, porque eso es lo que funciona de la edad adulta, seguir teniendo asombro, que algo te sorprenda. La segunda, tras esa fugaz sensación de euforia, ese pico de dopamina tan importante que tienen, de repente se quedan como de bajón, se apalancan. No sé si a algunos ha pasado a vuestros hijos o amigos de vuestros hijos que los veis como pasivos, o sea, como que están anestesiados, como después de haber estado jugando o pues, en alguna máquina o en la Play o lo que sea. El niño se vuelve hiperactivo porque está tan hiperestimulado que el cerebro necesita moverse, el cuerpo necesita moverse y seguir, porque el cerebro está tan estimulado que o se mueve o empiezan los problemas, está irritable, de repente dice, pues está mucho más agresivo con los padres. Un niño de 10 años ha visto y ha experimentado de todo, sabe de todo, de muchísimas cosas, es brutal, o sea, te da explicaciones. Somos la primera generación en la que nuestros hijos saben más que nosotros. Se estropea la tele, que la arregle mi hijo de 10 años, que seguro que la arregla antes que yo. Tengo un primo mío que ahora tiene 18 años, pero me acuerdo cuando tenía 14, que venía a mi casa y yo decía, a ver, arréglame la tele, en ese momento el DVD o lo que tuviera, porque yo ya no sabía hacerlo. O sea, yo había perdido, pues no sea inútil, pero en esto parece que soy un poco, ¿no? Pero, pues, de 15 años, es la primera vez en la historia que nuestros hijos van a saber de algo más que nosotros, más que la mayoría de nosotros, menos de que estemos especializados en temas tecnológicos. Es un tema muy difícil, pero cuando ellos saben más que algo de nosotros, estamos en una situación de inferioridad y hay que saber tener criterio para manejar esa situación.
Cuidado con la sobreestimulación porque, como os decía, genera tolerancia, genera insomnio. Entonces, muchos niños con problemas de dormir, melatoninas, cosas y tal. Hoy en día, pues muchos padres nos piden cosas para que los niños puedan dormir por las noches. Y la fuga de ideas. Ahora en Inglaterra han empezado con un concepto que se llama el slow day, el día lento. Es un día en el que todo pasa de forma despacio. Los niños se sientan despacio, van a clase despacio, no se corre, tal, porque quieren intentar frenar esa hiperestimulación que se está observando. Y hago la pregunta, ¿no? ¿Con todo esto es más fácil educar o más difícil? La adicción a las redes existe, como os decía antes, existe y es real. Tiene tratamiento psicológico y farmacológico. En España el 30% de los internautas están en riesgo de dependencia y casi el 10% tiene un uso problemático cercano a la adicción. Corea del Sur es el peor país junto con Japón y estamos hablando que un 12% de escolares son adictos. Y se han abierto unas clínicas especializadas para esto, que están con muchísimos niños y adolescentes actualmente. Uno puede decir, bueno, es que esto es dramático, bueno, pero es que ellos van avanzados 15 años. Entonces, si al menos que nosotros tengamos el conocimiento y decidamos cada uno con esto que hoy os he contado y que vosotros sabéis, decir, pues yo voy a decir poner estos tipos de límites en mi vida, en mi casa o a mis hijos, pero que uno sepa que esto existe. Todos habéis visto estos chistes, ¿no? Pero que son reales. O sea, yo veo el futuro, todos con el palo de ciego para no chocarse unos con otros. En la playa, uno ya no sabe cuál es el canto del pájaro, es el del Twitter, las fotos de antes de la playa y ahora porque todavía no estamos en época de playa, pero uno en cuanto se suba a Instagram en verano, pues tenemos todas las piernas de todo el mundo subidas en Instagram, ¿no? Y esto que gana un premio, que es una cárcel, que es el iPhone por dentro, que es una cárcel, ¿no? Que es gente muy ingeniosa. Esto que veis aquí son lo que se llaman los hikikomoris. En japonés significa inhibición, aislamiento y reclusión. 1 millón en Japón. Viven en sus cuartos, con el ordenador, internet, van a clase online, sus padres les dejan una bandeja en la puerta de la habitación, comen y no salen de la habitación. Toda su vida es online. Nosotros hemos tenido un caso en la consulta en España todavía, esto no está muy visto, pero en Japón estamos hablando de que ya hay 1 millón y es un fenómeno. Tanto es así que el presidente de la Sociedad Americana de Pediatría hace 2 años, os diría el nombre, pero no, o sea, es terrible japonés, en un comunicado dijo explícitamente que ningún bebé en Japón tuviera acceso a las pantallas antes de los 2 años. Porque era brutal lo que estaban empezando a ver en las áreas infantiles de los hospitales. Estamos hablando de perinatal, de los 0 a los 2. Tuvieron que hacer un comunicado que salió en varios periódicos, en La Vanguardia y en El País, está descrito. Japón tiene un gravísimo problema y es el país del mundo con mayor tasa de suicidio. Entonces, bueno, después de todo esto, ¿cómo sobrevivir? ¿No? Porque claro, todo esto no es negativo, o sea, todo lo tenemos y claro, nadie se atreve a sacar el iPhone mientras estoy en la charla. No es malo, no es una cosa mala, porque gracias a ello uno puede hablar con un hijo que esté en el extranjero, con un familiar, uno está conectado, uno se entera de las noticias antes que nunca. El tema es que nosotros dominemos el aparato y no él nos domine a nosotros. Y uno tiene que hacer una reflexión interna. ¿Quién domina aquello? A mí cuando alguien me pregunta, por ejemplo, yo es que me voy a mindfulness o voy a rezar o voy a... Nunca lo lleves. Es posible rezar o hacer meditación de ningún tipo con el teléfono. Por mucho que es que yo tengo una especie de aplicación para hacer mindfulness que te ayuda, no sé qué, y ves y escuchas y sonidos y tal. Pero claro, si te está sonando el WhatsApp es que no hay nada que hacer. Yo abogo por el modo avión en muchos momentos del día. Es la mayor sensación de poder sobre uno mismo que existe. Es decir, durante media hora en modo avión. Y uno pues, se pasa la media hora pensando que el mundo se ha terminado y luego se conecta a la media hora y tampoco pasó nada grave. Pero uno se da cuenta que se controla. Esto está muy bien siempre y cuando nosotros tengamos control. Y nuestros hijos, que son muchísimo más vulnerables, porque su zona de control y autogobierno está completamente inmadura, les tenemos desde fuera que controlar. Vitaminas para el cerebro de los niños. ¿Qué funciona? ¿Qué les hace más felices? El asombro, la naturaleza. Siempre cuento una anécdota muy divertida que conta un padre que después de escuchar una de estas conferencias se llevó a sus hijos al monte pues de 3 horas de excursión. Los hijos le dijo, mirad qué os parece el paisaje. Los hijos le dijeron, papá, 3 horas de excursión para llevarnos a ver el fondo de pantalla de Windows. Bueno, pues hay que volver a conectar con la naturaleza. El silencio. Recomiendo un libro del cardenal Robert Sara, que estoy leyendo ahora mismo, que se llama La fuerza del silencio, maravilloso. Y él explica, pero esto lo sabemos todo el mundo, las grandes cosas de la vida, los grandes descubrimientos se han hecho en el silencio. Yo tengo un artículo publicado hace poco, que si a alguno le interesa en breve, resumiendo esto en breve, se llama Elogio de la pereza, en mi página web, en el que hablo de esto. Aprender a parar, el silencio, aprender a reflexionar, de repente a desconectar de todo, sin miedo.
maravilloso, ¿no? Y entonces se ha visto las grandes cosas buenas de la vida pasan cuando uno de repente está en silencio. Porque ahí uno puede escuchar los latidos del corazón, los latidos del alma, y uno sabe encontrarse con uno mismo. Es imposible reencontrarse con uno mismo y conectar con uno mismo ante el bullicio del día a día. Nadie se ha convertido en un genio, ni Einstein, ni nadie, en el tumulto del día a día. La vida proactiva, esto os quiero hacer aquí un apunte. Os decía al principio que lo que se sabe hoy en día, lo que activa y desactiva los genes, pues sabemos que la vida estresada es una de las cosas que más activan la enfermedad. Una de las cosas que más activan las sustancias positivas del organismo y que elimina la posibilidad de tener enfermedades es la vida proactiva. Hace unos años, hace 75 años, en la Universidad de Harvard, un investigador decidió estudiar qué hacía a la gente más feliz. ¿Qué era lo que hacía que la gente viviera más años y feliz? Entonces ese año cogió a todos los que se graduaban de Harvard y los investigó, les hizo análisis de sangre, entrevistas a sus mujeres, si tenían hijos, a los padres, y fueron siguiendo. Y cogió un barrio marginal de Boston e hizo lo mismo. Y durante 75 años, ahora mismo el que dirige el estudio se llama Robert Waldinger, durante 75 años han estado siguiendo a esas personas y les han hecho todo: colesterol, enzimas pancreáticas, cómo está el cerebro, resonancias del cerebro, alegres pensando cómo son las mujeres, cómo son los hijos, qué han estudiado, cuánto dinero ganan, todas las variables existentes. La gente más feliz es la gente que tiene buenas relaciones con las personas que le rodean. Uno, la gente que no se siente sola. Lo que importa no es el número, sino que uno puede estar rodeado de 100.000 personas y sentirse solo. Dos, tener gente de calidad en su entorno. Y tres, se ha visto que eso protege el cerebro y protege la salud física. Nunca las relaciones han sido tan superficiales como ahora. Nunca. Uno tiene 5.000 amigos en Facebook y no tiene ninguno. Ninguno. Y lo que ya sabemos, porque hay datos, es que la gente más feliz es la que tiene una vida proactiva de verdad. Con gente a la que quiere de verdad, que conoce de verdad. Uno cuando se escribe por cualquier medio, uno puede soltar una barbaridad, decir una cosa, te elimino el WhatsApp, te bloqueo, tal. No se hablan las cosas, te bloquean, te pone una cara de enfado, pero nada se habla. Esto es importantísimo. Y la inteligencia emocional. No sé si os habrán dado alguna charla de inteligencia emocional alguna vez, pero en plan resumen, inteligencia emocional, entender y expresar mis emociones, entender las emociones de los demás y ser capaz de ponerme en el lugar del otro. Estas son las tres claves de la inteligencia emocional. Tenemos que inculcarlas en nuestros hijos. Nuestros hijos conectan mejor con un aparato, con una pantalla, en 2 minutos. Te han abierto, se han metido, han conectado, que en llegar a un sitio y saludar y decir algo. Ya no digo nada en entablar o en ligar. También quería hablar de las redes sociales, de Tinder y todo esto, que hoy en día pues, ya no hace falta ni tener habilidades para ligar. No, pues ahora me he escrito, yo no le he contestado y entonces ahora tal le he llamado, pero no me contesta. Me he hecho una pérdida, he visto, pero me escondo. Ya no hace falta. Quedas por Tinder, aquí en tal bar, me gustas o no me gustas, me acuesto contigo o no me acuesto, adiós. Punto. Pues lo mejor de la vida, que son las relaciones afectivas, que es lo que realmente nos hace felices, no porque lo diga Robert Waldinger, sino porque todos nosotros lo sabemos, están en manos de un aparato y la gente no practica. Y una de las cosas que más me sorprende es cuando tengo aquí a mi hermana que es psicóloga y trabajamos juntas y hacemos pautas de conductas a nuestros pacientes, les explicamos cómo ligar. Uno, quedar, estar, ponerte guapo, una serie de pautas que ya no es que sean de psiquiatra, es que no sabes de qué es. Y entonces, ¿cómo se liga? Pero yo es que eso no sé hacerlo. Pero, bueno, pues que a ver, es que tampoco... Entonces nos vemos las dos explicándole cómo quedar con alguien, pues hacer interesante. ¿Y eso cómo se hace? Pues, no sé, toda la vida, porque esto salía solo. La gente no sabe ligar. Antes no sabía ligar el pardillo, ahora no sabe ligar nadie. Los jóvenes no saben. Por lo tanto, inteligencia emocional. O sea, que hablen, que se expresen, escucharles. Aviso para navegantes, ¿no? De la red, como digo yo. Os he dicho al principio que uno empieza navegando, luego surfea y luego se ahoga. Nosotros vamos a conseguir navegar y controlar nuestro barco. Primero de todo, no negar la realidad. Esto existe, ha venido para quedarse, os guste más o menos, tiene cosas muy positivas. Y hay que ver lo positivo. Y esto existe. Uno no puede decir, otro día me decía una persona, no, yo es que en mi casa jamás va a entrar nada, no hay teléfono, no hay ordenador, tal. Error. O sea, tienes como si vivieras una burbuja, para eso vete a vivir, pues no sé, al Polo Norte, ¿no? Que más o menos es el mismo efecto. Esto existe y ha venido para quedarse. 2. Tu hijo no es un experto. Cuidado, que muchos padres dicen, no, bueno, mi hijo ya sabrá lo que hace. No, tu hijo no tiene ni idea de lo que hace. Entonces no dejar a su criterio. Tú tienes que tener el criterio. Porque él no tiene criterio y es profundamente vulnerable. 3. Fórmate, investiga. Pues ahora os voy a poner una serie de libros sobre diferentes temas
es que no sé bien cómo hacerlo, es que me cuesta, porque él ya está demasiado enganchado, es que es su clase, es que es el único que no tiene móvil. Esta frase la digo todo el día. Es el único de su clase que no tiene móvil. Digo, bueno, cantidad de niños no son los únicos de su clase que no tienen móviles, ¿no? Pero, por ejemplo, hablarlo muchas veces entre los padres. Un padre me decía pues, el año pasado que hablaron en el colegio, los padres, en una reunión, en plan, vamos a no regalar ahora todavía ningún móvil para que no hacer el tema diferencial, ¿no? Bueno, pues mucho cuidado, ¿no? Investigar. ¿A qué me enfrento? ¿Qué pasa con las fotos que suben mis hijos a las redes sociales? ¿Qué pasa si mis hijos, por ejemplo, yo que doy muchísimas conferencias en México, uno de los temas en México es que como hay muchísimos atracos, la gente que quiere atracar se piratean, aunque esté todo bloqueado, y miran dónde están los hijos, dónde han salido, porque está la localización, cómo son las casas por dentro, las fiestas, mira el cuadro colgado en la pared, tal entrada y tal. Cantidad de niños secuestrados, casas robadas, los niños saben exactamente dónde están porque el niño pone estoy aquí ahora mismo, ubicación, entonces el otro que tiene cogida la cuenta y la ha pirateado, se va a buscarle. O sea, muchísimo cuidado. O sea, quiero decir que esto es un tema, aquí en España pasa mucho menos, pero saber qué riesgos existen. Siempre intentar saltarse las normas. Siempre. Yo recuerdo un paciente mío que es un poco jetilla, que estudió en una universidad, me va a decir cuál porque es un poco dramático, pero es un tío que tampoco es muy brillante y empezó Teleco, en una pública bastante dura. Entonces me llega en junio y le digo, ¿qué tal los exámenes? Y dice, durísimo, pero ha aprobado todo. Qué barbaridad, que se ha aprobado todo. Pero qué alegría, ¿te has dejado la piel? Sí, bueno, tampoco, digo, no se ha aprobado todo. En Teleco no has podido aprobar todo. No, bueno, sí he estudiado, pero... Digo, dime cómo has aprobado. Digo, tú no has aprobado sin estudiar, sin dejarte la piel. Bueno, es que tengo un amigo en clase que se metió en el ordenador del profesor, le mandó un virus, cogió y se descargó todos los exámenes y los hemos tenido. O sea, no daba yo crédito al asunto. Y esto, una universidad de una ciudad de España que... O sea, que... Y digo, y entonces había aprobado todo, ¿no? Bueno, pues... Cuidado, porque todo lo que se ha prohibido, la clave encriptada, da igual, si es que saben desencriptar todo mucho mejor que nosotros. Nosotros llamaremos a un tío técnico de seguridad y nos gastaremos 1000 euros y ellos en 3 minutos lo han desbloqueado, ¿no? Entonces, tampoco consiste en eso, consiste en hacer acuerdos, porque no todo es malo en la red. No obsesionarse con mantenerlo al margen, porque volvemos a lo mismo. Y saber que hay cosas que son muy positivas y que puede aprender, porque esto me lleva al siguiente punto, y es... ¿Qué le gusta? ¿No? Muchas veces compensa meterse en internet y decir, y ver en qué se ha metido, qué es lo que le gusta, qué le interesa, los viajes, la pornografía, las chicas, o sea, ¿qué es lo que va buscando? Porque uno descubre muchas cosas sabiendo que busca en internet, que busca en el teléfono. Los dos tuvimos un caso cuando yo trabajé en el Gregorio Marañón, pues que una niña iba poniendo en Twitter con un nombre falso ideas pues, sobre la vida, se planteaba la vida y tal. Y en un momento dado tuvo un bajón y iba contando todo allí, hizo un intento de suicidio, ¿no? Bueno, pues una amiga suya la iba siguiendo a través y avisó a los padres y por eso se le pudo salvar la vida. Bueno, pues saber dónde están metidos sin hacer una cosa de invasión total. Emilio Calatayud, que muchos habréis oído hablar de él, que es el juez de menores, que es simpaticísimo, tiene muchísima gracia, pues Emilio Calatayud explica y da normas clarísimas, ¿no? O sea, hasta los 14 años no hay móviles en casa. A partir de esa edad, de los 0 a los 7, el cerebro no es que sea vulnerable, o sea, de la corteza prefrontal a lo bestia. Y de los 7 a los 14 empieza a madurar poco a poco. Pero sin ese ladrillo, yo esto lo explico mucho cuando los niños empiezan a fumar porros a los 13 años. Entonces me dicen, bueno, que no pasa nada, no tiene nada que ver meter el porro a los 13 que meterlo a los 25. No digo que a los 25 esté bien, pero el efecto es mucho menor. A los 13 es dramático. Incrementa 8 veces más la probabilidad de tener un brote psicótico bipolar o esquizofrenia. A los 25 pues pasan cosas, pero no es tan grave. No quiero que salgáis ahora todos o fumáis un porro, pero quiero que sepáis que lo dramático es en la adolescencia. Esto, lo dramático es en la infancia, y lo importante es que ellos tengan un control. Poner límites, aquí os voy a dar algunas ideas, por supuesto todo el tema de pornografías y tal. Horarios, hasta tal hora no se puede. Antes en la lámina de adicciones salía una cosa abajo, pues era bumping, ¿no? Que es lo que hoy en día se denomina los chicos que se pasan toda la noche conectados a internet. Bumping, ¿no? Vampiros de internet. Están los zombies, que son los que van por la calle así, que son como zombies con el smartphone, que se llama zombie. Está la nomofobia, que es nomobilfobia, que es, todos os ha pasado que de repente vibra el bolso. O sea, es que ha vibrado y no hay nada. Pero todo el mundo ha sentido que le ha vibrado el pantalón, o el móvil, o el bolso, o tal. O la sensación de, me lo he dejado, no está, el teléfono no está, ¿no? Y es un sudor frío que recorre la espalda, suave, y no de repente, ¿dónde lo he dejado, no? De repente vuelve. Pero yo creo que es de los más divertidos, porque yo ya me río cuando uno va con el bolso y dice, espera, que me están llamando. Y no ha sonado. Y uno lo ha oído
y has sentido la vibración del bolso y no ha habido nada, ¿no? Bueno, estamos con un problema cuando nos está pasando estas cosas. Pautas concretas, súper concretas con hijos. Y esto sí que, por todos los especialistas, por todos los psiquiatras y los neurólogos y la Sociedad Americana de Pediatría, que ha sacado un decálogo. 1. Nunca tablet o teléfono antes de ir al colegio. ¿Por qué? Corteza prefrontal se hiperestimula y luego es muy difícil mantener esa hiperestimulación a lo largo del día con las clases. 2. Nunca teléfono durante la comida, merienda o la cena. Y que los padres tampoco la tengan. Igual que nunca, la televisión al lado de esto es una tontería, porque la televisión uno miraba, pero uno no interactuaba con la tele. El problema de esto, hay gente que quizá hablaba con la tele, pero lo normal es que cuando uno se pone nervioso con las noticias y uno insulta, ¿no? Pero con el otro uno tiene una interacción total. Otro día yo estaba en un sitio y estaba esperando y había un niño delante de mí en un carrito, que yo creo que tendría un año, año y medio, que estaba viendo vídeos de YouTube de Pocoyo. Con una facilidad se saltaba el anuncio, o sea, se saltaba, saltar anuncio, clic, saltar anuncio, digo. Tiene un año. O sea, se sabe saltar el anuncio, me impactó, ¿no? Y dije, qué barbaridad. Entonces iba eligiendo, no era capaz de ver el vídeo de Pocoyo más de 10 segundos seguidos. Iba directamente a otro de los laterales. O sea, esto fijaros. O sea, el problema que tiene YouTube, que es su enganche, es que al lado tienes otras cosas que vas mirando y dices, mejor este. Entonces, nadie, el otro día creo que leí en un estudio que el 95% de los vídeos de YouTube nadie los termina de ver. Nadie. La mitad del vídeo ya has visto otro, ¿no? Es una de las formas de enganchar que tienen estos medios. Nunca durante las comidas, nunca antes de hacer los deberes. En los restaurantes, si uno está, para que se calle, darle el teléfono. Al final, eso es la vida en familia. Todos hemos sido un incorde para nuestros padres en los restaurantes, nunca pasó nada y aquí estamos. Quiero decir, y es una forma de hacer familia. No sustituir el trato con los abuelos, el ir al campo, el ir al parque, porque es verdad que eso es mucho más cansado por un rato y tenerlo enganchado y que esté allí. Todo con un orden, es decir, o sea, uno puede estar enfermo, uno puede no tener otra posibilidad, pero como norma, ¿no? Las excepciones siempre existen. Nunca regalar un dispositivo antes de los 14, nunca. Todos los expertos hablan de esta edad, los 14 años. Otro día una madre de una paciente que tengo una consulta me contó que habían regalado a sus hijas, que van a un colegio, le habían regalado, había dos grupos, habían hecho dos grupos las niñas con las madres, y le habían regalado una tablet y un iPad, ¿no? Una niña de 10 años. Entonces me decía la madre, no sé qué hacer con ellos. Y mi hija le había dicho, mamá, dame uno de los dos, ¿no? Pues una cosa fundamental, nunca regalar algo sin consultar a los padres. No, es que yo le quiero regalar a mi sobrina por su comunión un iPad. Pregúntale a los padres. Y a ver si es lo mejor que le conviene a esa niña, un iPad, o quizá le convenga mejor otra cosa. Y especial cuidado con autismo, Asperger, TDAH, etc. Hoy tenemos estudios muy interesantes que ciertas aplicaciones de los aparatos ayudan, y especialmente en temas de autismo. Se está creando toda una plataforma para el autismo brutalmente buena, financiada por la Fundación de Alicia Koplovich y de Gregorio Marañón, y es muy buena, pero es una cosa especializada y hecha por gente experta en el asunto. Pero como norma, a un niño que tiene un problema, una deficiencia, que está medicado, cuidado, porque un niño con TDAH que está medicado, uno le deja un iPad y puede estar 6 horas y olvidarse de comer, porque la medicación lo que hace es que te concentres mucho más en lo que estás haciendo. Entonces, un niño medicado delante de un teléfono sin control es un problema muy serio. Por lo tanto, os doy una serie de libros. El primero, Educar en el asombro, un libro básico de temas de educación para hijos que os recomiendo que los leáis enteros. Es muy fácil de leer y explica muy bien todo este asunto. Tiene una segunda parte que se llama Educar en la realidad, en la que aborda todos estos temas digitales con más profundidad. Pero en temas de educación es un libro estupendo. Educar para madurar, de Alfred Sonnenfeld, que os lo he citado al principio, que es más científico, pero es muy interesante porque habla de la maduración del ser humano y es más, a mí me gusta mucho más porque tiene una base científica fácil de entender y no es complicada. El cerebro del niño explicado a los padres, libro muy sencillo de entender y que ayuda a saber manejarse en diferentes circunstancias con los hijos, y tiene un capítulo dedicado a las tecnologías. Que he participado con mi hermana Isabel sobre 5 consejos para potenciar la inteligencia, y entonces está orden, constancia, voluntad, motivación y capacidad de tomar nota, que habla de forma global pues de cómo inculcar a los hijos el tema del orden, la constancia, la voluntad y la motivación, y se trata también de este tema. Y el libro Demencia Digital de Manfred Spitzer, que es espectacular, pero es el más científico de todos, es el psiquiatra alemán, es número 1 en estos momentos en ventas en Alemania. Es un libro muy interesante, pero no es como un libro para leérselo, o sea, con la calma, ¿no? Pero tiene datos,
y es todo el tema alemán y con todas las referencias del mundo. Es un hombre que no tiene miedo de decir lo que piensa y tiene un laboratorio en el que solo se dedica a estudiar este efecto. Conclusión de todo este asunto. Lo primero de todo, las redes y Internet y la pantalla han venido para quedarse. No es malo, es algo bueno, siempre y cuando uno lo sepa controlar. La corteza prefrontal es profundamente inmadura de pequeño, va madurando a lo largo del tiempo y en esa fase de maduración tenemos que ser nosotros los que ayudemos a que nuestro hijo tenga instrumentos de autogobierno. Si se lo dejamos todo en manos de la máquina, de mayores es imposible que en la universidad se concentren, que hagan nada, que lean un libro. Hoy en día la lectura en los adolescentes ha bajado un 80%. Es imposible que lean. El hipocampo es la zona de la memoria y la retención de datos, y la sinapsis que se produce en cada momento que uno estudia. Y cuanto uno más sabe, mejor puede aprender. Hay que formar, no se puede solo informar, hay que formar y hay que tener gente con criterio y con formación, que existe la sobreestimulación, que hay que abogar por el silencio nosotros mismos, no tanto grito, no tanto estruendo, no tanta estimulación, sino parar de vez en cuando, enseñar a que los hijos se aburran de las cosas más difíciles. Hay niños que si no están haciendo algo se ponen histéricos, no pasa nada porque les enseñemos, y que de repente dejarles en un sitio y a ver qué hacen y enseñarles a aburrirse. Y quiero terminar con una cita de un pensador oriental que hace más de 2000 años hablaba del autogobierno, ¿no? Y entonces me parece bueno pues traerla hoy aquí, que decía: el que conoce lo exterior es erudito, quien se conoce a sí mismo es sabio, quien conquista a los demás es poderoso, quien se conquista a sí mismo es invencible.